Me llamo Mateo Jurado, me dicen Dolly, Dolly Flaco. Nada, tengo 16 años y hago música. Y conocí todo el movimiento porque mi hermana, cuando llegué a segundo grado, me mostró un tema de Wiz Khalifa. Entonces yo escuché ese tema de Wiz Khalifa, nada, me voló la cabeza y, y nada, iba a lo de mi tía, a lo de mi abuela, como yo no tenía compu, iba y buscaba en Ares Wiz Khalifa y descargaba todo lo de Wiz Khalifa y escuchaba todo. Y, y en una de esas, estaba escuchando la música y estaba escuchando un tema, ¿sí? Y escucho que empieza a rapear otro, uno que no era Wiz Khalifa. Y, ¿quién es este? Y me parecía que era Snoop Dogg. Bueno, después voy de vuelta, busco Snoop Dogg y bueno, de ahí conocí todo y ya con Snoop Dogg conocí a Dr. Dre, 50 Cent y de ahí empecé a escuchar rap y ahí seguí y le pegué. Y una estaba escuchando música y estaba escuchando una canción de Wiz Khalifa, así, y empezó el tema todo, pero no empezaba la voz. Empezó como el beat. Yo no sabía que era un beat. Y cuando me regaté que leí así, sea instrumental, ahí con el mismo beat de Wiz Khalifa, lo rapeé y escribí mi primera letra, todo. Después nada, caí a compes, pero hasta ahí nomás. Caía para ver qué onda. Nunca me sentí tan cómodo ahí porque, no sé, no era algo que me llenaba. Y después, recién en 2018, empecé a grabar. Empecé a grabar con el celular en mi casa. Me animé, dije, nada, porque si dependo de un micrófono, de alguien que me grabe, de una compu, no voy a grabar más. Entonces empecé a grabar con mi celu y nada. Y de ahí estuve un año grabando en mi casa. Tardé un año para llegar a hacer algo decente, que yo diga, bueno, esto lo puedo mostrar a alguien. Y ahí lo mostré y me decían, sacalo, sacalo. Me da vergüenza. Y nada, 4 meses tenía el tema guardado, lo saqué por SoundCloud. Y nada, y ese fue el primer tema que grabé, que saqué. Y así empecé a grabar. Con todo con el celu. Eh, nada, desde que empecé hasta ahora saqué mucha música, mucha, como estaba en mi casa y se me hacía cómodo hacer todo ahí, por día me hacía capaz 2 temas. Es más, yo siempre saqué más música en SoundCloud que en YouTube. Y SoundCloud te da un límite de horas para sacar música. Y si vos querés después sacar más música, tenés que pagar. Y yo, antes de hacer mi primer año haciendo música, ya lo había llenado ese tiempo. Hice muchísima música. Hice mi primer mixtape el año pasado, en marzo, y ahora saqué la segunda parte en marzo de este año. EPs tengo, temas sueltos, pero mucha música. Y es eso, ¿no? Hacer mucha música. Y las letras es las cosas que voy sintiendo y tratar de transmitir. Porque creo que esa es la idea de hacer música, porque puede tener tremenda calidad, puede tener tremendas letras, una letra así, pero si no sabe transmitirlo, como lo mismo que nada. Entonces, de eso se trata mi música, de tratar de transmitir algo. Cualquier cosa triste, de amor, o capaz hay un tema entero de 3 minutos que yo estoy diciendo, yo soy recapo, yo soy de esto, pero estoy transmitiendo. Y eso creo que es lo más importante. Y eso se trata de música, de transmitir. Nada, las colaboraciones, los feats y eso, lo hago todo natural. Todo lo que lo hago, me pasa un tema, me gusta, es natural. Nunca forzando nada, ni obligándome a hacer un tema que no quiero, o meter a alguien en un tema mío que no quiero. Todo natural, así como, por ejemplo, un tema que tengo con Gun, que lo hicimos en la cuarentena, o sea, del año pasado, cuando estábamos todos encerrados. Sin hablar ni nada, le pasaron mi número, me pasa una parte de un tema de él, una maqueta. Yo le digo, bueno, está bueno, eran un domingo a las 3 de la tarde y el mismo día yo le digo, bueno, regrabalo, yo ahora voy a grabar y vemos qué onda. Y nada, y así me pasó su parte, él grabando con el celu, yo grabando con mi celu, todo hecho con el celu, hasta la producción, que ni siquiera fue una producción, y el mismo día a la noche lo sacamos al tema. Le hice portada, todo así nomás y lo sacamos. Y ese es un ejemplo de que sale en el momento, de que él me pasó un tema, me gustó, listo, y le mandé. Así, sin forzar nada. Para escribir lo que estoy sintiendo en el momento, o las vibras que me trae el beat, pero sin forzar nada, ¿no? No digo, este va a ser un tema triste, este va a ser un tema tal. No, le mando lo que sienta en el momento. Y para grabar, nada, serio. Serio, en mi casa, cuando grababa, escribía todo seguido, para que no pierda las emociones. Porque capaz que yo ahora me escribo un tema y lo voy a grabar la semana que viene y ya cuando lo voy a grabar no me gusta, ya no tengo el mismo sentimiento que cuando lo escribí. Entonces, eso, transmito lo que estoy sintiendo en el momento y esas cosas. Y nada, lo veo bien, copado. Veo que hay mucha gente que cada vez me está animando a hacer más música y eso está bueno. Y además, yo sigo esperando que salgan más artistas todavía en la ciudad, hablando en el tema de la ciudad. Espero que salgan más artistas, y eso, me copa.
Y me sorprende eso, que se animan a hacer, antes capaz que pensaban más en, no, necesito un micrófono, una combo para hacer, y capaz que ahora ya con un celu le están remandando y hacen lo que pueden con lo que tienen a mano y eso está piola, que se animen a hacer las cosas con lo que tienen. Y lo mismo de siempre, mucha música. Me voy al estudio 3 veces por semana, le pego 5 horas en el estudio y haciendo mucha música, mucha colaboración, igual. Eso quiero hacer ahora, ¿no? Compartir mi música con más gente. Porque era más de hacerlo yo solo antes y ahora capaz lo quiero compartir un poco más. Hacer un poco más de colaboraciones. O con raperos, o con artistas, porque siempre fui de hacer colaboraciones más con productores. Más con productores. Y capaz ahora estoy más para hacer feats y cosas así. Y capaz antes de terminar el año seguro saco una mixtape o dos mixtapes. Eh, Cuando yo siento que pegué como un boom o que me fue mejor en pandemia. Así que fue como una cosa más loca, ¿no? Como estar haciendo música y de la nada empezando a darme reconocimiento, que yo, capaz por ahí en SoundCloud puedes ver las estadísticas y yo veía que tenía que yo 5K por semana, 5.000 visitas por semana, yo decía, no entendía nada, pero lo aproveché para hacer más música. Eh, y nada, y eso, hacer mucha más música. No, yo creo que todos lo que hice, es como, como fui sacando todo lo que hacía, lo sacaba. Capaz era malo el tema, pero yo lo sacaba igual. Creo que escuchando mi música vas notando el progreso en todo. Como persona, como con calidad, con todo, como artista vas mostrando el progreso. No hay algo que llega, yo soy esto. Yo soy todo lo que es mi música, siempre fue un poquito, ¿no? Y vengo intentando la parte como DJ, como de beatmaker, eso. O sea, es lo que más me llama la atención hacer que otra cosa. Antes que graffiti y todo eso, estoy focalizado en más adelante aprender a producir, a hacer beats y mezclar voces y esas cosas es lo que más me llama la atención. Siéndole sincero, creo yo. Yo cuando empecé, mucha gente por ahí que estaba en la misma que yo, que estaba haciendo música como podía, me pasaba su tema. Y creo que lo peor que puede hacerle cuando alguien te muestra su música y es nuevo es mentirle. Yo si era sincero, si era malo, le decía, es malo, si tenía algo que mejorar, tenés que mejorar esto. Siempre con buena onda, y creo que eso, no mentirles, no hacerle creer nada y tampoco, pues yo soy ahora y más adelante viene gente, tampoco chicanearlos como, son nuevos. Mientras sean respetuosos, todo bien. Ahora si salen nuevos y son respetuosos con los que están de antes, ahí eso me parece mal. Se revuela. Mi nombre es Franco Belio, mi edad es 25 y mi X es Witalent Chamán. Tenía 13 años más o menos cuando empecé a bocetear. El graffiti puro, la esencia de pintar, la conocí a los 15, en el 2010, de la mano de Lepío, que había venido de Truncado. Si bien había grafiteros acá que pintaban y hacían mucho vandal, no había alguien que te invitara a pintar, que te dijeran, che, vamos a hacer esto. Y en el 2010 fue que pasó como un boom donde me llevaron a una pared por primera vez y empecé a pintar y ahí realmente conocí la esencia de lo que es pintar en la calle. Empecé primero con lo que es el rap, el breakdance, el bocetear. Pasó un tiempo, sí, antes de llegar a una pared. Empecé a bocetear en el 2007, 2008 y en el 2010 recién conocí lo que era realmente pintar, porque hay una diferencia muy grande entre lo que es una hoja y una pared. Es muy distinto, aparte te da otra cancha, te abre otras puertas distintas. Entonces creo que el vandal, que fue una de las cosas que también que me llevó a la calle, fue por donde comencé y después me quedé con lo que es el graffiti, hacer un buen mural. Por acá cerca había un baldío donde ahora hay un lavadero y era una pared amplia y guardaban camiones ahí o dejaban camiones estacionados. Y yo tenía 12, había cumplido 12 y Cachito me dijo mi compañero me dice, che, vamos a comprar un par de latas. Compramos unas Cubas y salían 11 pesos en ese tiempo. Y fuimos a hacer una bomba. Yo quedé mirando más que nada, nunca toqué el aerosol. Lo que sí, agarré el aerosol y le di al camión, ¿viste? Le rayé, pero por donde pude, el tanque, nafta, todo. La cosa es que terminamos de pintar y dijo, che, vamos a buscar la cámara. Bueno, vamos a buscar la cámara. Fue en invierno esto, tipo 7, ya estaba todo oscuro. Fuimos a buscar la cámara, volvimos a sacar fotos
y pasa un patrullero así. Y de golpe retrocede. Y yo tenía la lata, estábamos sacando fotos nomás, ¿viste? Y me dice, tirá la lata, me dice, tirá la lata. Y yo agarro la lata y corte de fútbol americano, agarro, ¡za! La revoleo re lejos así. No, después nos reíamos porque, o sea, podía haber tirado la latita ahí nomás, no, ¿sabes? Fue un lanzamiento, la aventé lo más lejos posible, no sé, ¿viste? A los 12 pensaba cualquier cosa, no iban a llegar ni a palo, ¿viste? Pero... Y también qué suerte que nunca miraron el camión porque iba a ser la cagada, ¿no? Y era complicado, fue complicado porque yo estudiaba acá frente a la plaza en la escuela 1 y cuando empecé a pintar con los pibes que habían venido de otro lado, me invitaron al Polivalente, ellos estudiaban en el Polivalente, muchos de los que hoy son grafiteros fueron ahí. Y yo salía de la escuela y me iba para allá y llegaba a mi casa a las 6 de la tarde llegaba. Y se enojaban, me decían, ¿dónde estuviste todo el día? Claro, yo salía a las 6 de la mañana de la escuela y tenía que estar a las 12 ya, y volvía a las 6 de la tarde. Entonces no le gustaba, y yo le dije, che, yo estoy yendo acá al Polivalente, estoy anotado en los talleres, que pum, que mano. Entonces tuve que dejar porque no tenía quien me compre los materiales, los pibes me prestaban siempre, pero bueno, era como un compromiso y abandoné por eso. Desde ese punto siempre... por eso decía de que estuve solo en lo que es el arte, porque la verdad que a nivel familiar, hasta el día de hoy, poco y nada, ahora más que nada lo aceptan porque ya pasaron 15 años y sigo dándole manija a esto, entonces es como que hay algo más, pero siguen habiendo trabas que también a uno lo impulsan. Yo siempre digo que las personas con el alma rota pintan un poco más lindo. Donde más me gusta estar en el graffiti es el model pastel. Me gusta lo que es 3D, me gusta el realismo, las sombras, sacar. Yo tengo una frase en la que digo, hasta que no salga del cuadro yo no paro. O sea, ese es mi punto, es el realismo. El model pastel fue algo de lo que impactó cuando lo vi. También había gente que pintaba en el piso con tizas y hacía cosas que parecían que estaban ahí, pero en realidad tiene una tirada muy larga, que es capaz de pintar toda una calle o 10 metros a lo largo, pero desde un punto de vista se ve que está ahí. Y creo que ese es mi fuerte y lo que sigo practicando para poderlo llevar a la calle. Y cuando empecé tenía referentes en la ciudad, tenía el spray, que era uno de los más antiguos. Me gustaba la técnica que usaban las letras, que eran letras propias de él. Y era como alguien que admiraba cuando era chico. Hoy ya es un colega más de pintura. Lo sigo respetando por la trayectoria. Y después he admirado a distintas personas y a medida que pasa el tiempo uno va aprendiendo más cosas y se va enfocando en otras personas distintas para poder absorber distintos conocimientos. Y hoy por hoy en Instagram, bueno, sigo una gran cantidad de grafiteros y grafiteras distintas. Pero acá a nivel Argentina, alguien que miro mucho es al JCP Bardo, que es de Neuquén, que me encanta lo que hace, está muy activo. Me canso de ver por semana que sube pintadas de cervecería, locales, comercio y trabaja también con mucha sombra y tiene un efecto de tridimensión. Entonces creo que hoy por hoy él es uno de los que admiro por la humildad que tiene como persona, porque lo pude conocer cuando vino acá y por el trabajo que tiene también de que trabaja todo con aerosol. Si no me equivoco, un evento grande en el que haya participado fue para el Bicentenario, que fue en la Casa de la Juventud. Tenía que pintar junto a Seven, pero terminé pintando solo. Un cacho más de pared que los demás también, y bueno, eso me dificultó en el terminado porque era por horas. Y fue una experiencia donde uno se curte, aprende muchas cosas también y como persona igual mejora. Y fue complicado porque uno capaz va con la expectativa de quedar en algún puesto o algo y no se te termina dando, entonces como que te deja medio tambaleando. Pero dentro de todo fue una buena experiencia. Y lo que me produce pintar a mí es paz, tranquilidad, me relaja, me motiva también saber hasta dónde puedo llegar, ver lo que ya pinté y decir que luego que pude hacer esto sin haber estudiado, ¿no? Imitando mucho, viendo otras cosas, pero
básicamente lo que me produce es una gran felicidad porque es una herramienta nata que tengo que sé que me puede llevar lejos. Y rubros, hoy como pintor de cuadros, murales, diseñador para también negocios, letras, logotipos. Y un rubro que quiera aprender es restauración, para podérmelo llevar a donde vaya e ir a restaurar. Arte. Hoy elijo el arte. Si bien me gusta el vandalismo y lo he hecho, hoy me quedo con el arte. Y el vandalismo para mí, quizás por todo lo que contaba anteriormente, ¿no? De cómo venía con mi familia y otras cosas así, me la pasaba mucho en la calle, entonces andaba siempre con un aerosol encima y no sé, te pintaba hacer alguna maldad, darle a alguna pared, darle a algún camión. Aparte, uno era chico, tenía 15, 16 años, o sea, igualmente uno siempre tuvo como esa persecuta con la policía, pero no te iban a meter preso, de última te iban a sacar el aerosol y te iban a llevar a que te busque tu madre a la comisaría, pero uno siempre andaba precavido y bueno, qué sé yo, uno cuando crece después te das cuenta igual de que quizás no estaba tan bien lo que uno hacía. Creo que sí se puede vivir del arte. Es una de las materias que tiene la humanidad que se sigue expandiendo cada vez más, se crea a través de otros artistas, se implementa y es infinito, es algo infinito y hay tantos estilos, tanta demanda también de comercios o cosas que necesitan del artista, más allá de que haya mucha tecnología de por medio, digital o computadoras, también creo que hay una demanda que es la esencia pura del arte de tener un cuadro pintado a mano, un mural pintado a mano, obviamente, diseños también dibujados en una hoja más que por una computadora, así que yo creo que sí se puede vivir de esto. Y un artista que tenga que tener más repercusión acá, y diría yo, quizás es una respuesta muy poco humilde, pero realmente creo que yo tendría que tener más reconocimiento. Si bien no estoy pintando en la calle, voy a volver a salir pronto, pero si tuviese que elegir a alguien, siempre me voy a elegir yo primero, porque si uno quiere llegar lejos, tiene que ser siempre uno el jefe. Creo que si uno va por ahí diciendo este jefe, te quedas siendo uno más del montón y para llegar a donde uno quiere ir siempre tiene que ir por delante de todo. Y acá a 10 años veo otra buena camada de artistas, creo yo, con quizás otro estilo distinto. Cuando empezamos éramos pocos, después hubo un boom en el graffiti y aparecieron, no sé, 50 grafiteros que sabíamos que con el tiempo después quedan los reales, los que siguen realmente en la cultura. Y ahora se está viendo de vuelta que se está volviendo a amasar otra camada más que son los que están empezando ahora. Y yo más que creer espero que dentro de 10 años la escena del graffiti tenga un gran nivel acá en la ciudad como tendría que ser. Y el graffiti, la influencia que tuvo en mi vida fue grande, porque si hoy pinto cuadros y hago murales, diseños, es justamente porque cuando empecé a pintar, lo primero que toqué con un pincel fue una pared. Y si bien en ese momento no eran grandes pintadas, porque recién estábamos empezando, llegar a una pared y después bajar a un cuadro fue algo que diga, claro, si lo puedo hacer en la pared, ¿por qué no lo puedo hacer en un cuadro más chico? Y siempre rescato eso del graffiti. Yo hoy no pintaría cuadros si no hubiese sido por el graffiti, que fue lo que me abrió la cancha, porque era pintar en la calle en unas paredes enormes. Y si no, no lo hubiese hecho, hubiese seguido dibujando en la hoja. Por eso creo que salir a la calle te abre un montón de puertas, y lo hizo conmigo. Y la pandemia, si bien tuvo un impacto en lo que es quedar encerrado, aislado, me ayudó mucho a enfocarme en lo mío, quizás no tanto por el tema del arte, sino que tuve tiempo de conocerme a mí mismo, hacer unos cursos de autoconocimiento y demás. Dejé de tomar,
dejé los vicios hace más de un año. Eso fue algo bueno que rescaté. También al conocerme y poder tener dominio sobre esas cosas, también tuve el dominio de decir, che, ¿por qué no empecé a pintar? ¿Por qué no empecé a trabajar de esto, a hacerlo posta, no? Porque por más que yo haya sentido que había destacado, era como que no lo estaba ejecutando al 100%. Y todo esto del encierro y, bueno, conocerse a uno mismo y ver en qué situación se encuentra, la verdad que me hizo despertar. Y un mensaje que siempre dejo a donde voy es que, más cuando hacemos talleres de hip hop, es conocer esta cultura, de que sepan de que hay 4 ramas básicas, que son la música, el baile, la pintura y la escritura, que en cualquiera de esas 4 siempre van a encajar. Si no es pintando va a ser bailando, y si no es bailando va a ser escribiendo o haciendo música, pero que es fundamental que todas las personas tengan un cable a tierra, como lo fue. Para mí el hip hop fue mi cable a tierra, fue lo que hoy me llevó a formarme como persona, como artista realmente, de poder trabajar de esto, hacer plata haciendo esto y seguir implementando y capacitándome para seguir manifestando esto de todas las maneras posibles, porque el arte no tiene un límite, es infinito. Eso quiere decir que lo que uno haga hoy no está bien ni está mal, puede ser criticado o no, puede ser bien visto o no, pero creo que todas las personas tienen que tener algo en lo que desahogarse, sea la escritura o lo que sea, y creo que eso es lo importante, que siempre donde voy le digo a todos que hagan lo que les guste y que lo ejecuten hasta donde no puedan dar más. Desde lo más bajo del país, bebé. Una vez que te metes en esto es difícil salir. Nunca va a tener mi respeto si te gusta mentir. En el barrio ropa de feria, estamos en la Fashion Week, con la casaca de Boca, la visera y un jean. Perdóname padre si me estoy equivocando, hago lo que tengo que hacer, lo mío lo estoy ganando. Estoy en otra, no me enojo si alguno me está copiando, me hice cargo de la influencia que estamos causando. No sé qué están hablando, odio dar explicaciones, la gente siempre cambiando y yo no cambio mi valor, es incambiable, loco, eso incambiable. El precio está fijo, loco, no es charlable. Pega el viento en la cara como en un decapotable. Si te habla con mi bronca, mejor que no me hable. Estoy cuidando lo mío, estoy cuidando mi sangre. Incambiable, loco, es incambiable. Una vez que te metes en esto es difícil salir. Nunca va a tener mi respeto si te gusta mentir. En el barrio ropa de feria, estamos en la Fashion Week, con la casaca de Boca, la visera y un jean. Una vez que te metes en esto es difícil salir. Es muy difícil salir. Retorcidos Boys, Dolly, Si te cruzas mi loco, loco, se te va lo loco. Cuando me enojo yo me vuelo, soy otro. Nadie lo hace si no lo hacemos nosotros. Hacemos todo solo, no descansamos ni un poco. Vino a hacer muchas preguntas y le cortamos el rostro. No hablo con gente que no conozco. Mi hermano tiene una tosca pa' que no te ponga toco. Dicen que a mí me conocen pero yo no lo conozco. Hablando con la gente seria, comprando ropa en la feria. Dolly Duca enseña que si lo hago bien, yo nunca lo hago a media. Nuestro rojo relato que no están en Wikipedia. Lo decimos enseña pa' que lo entienda uno pare. Que yo soy respetuoso, conmigo no te compares. Mateito siempre gana, no hay quien le gane. Siempre fuimos unos salvajes, no quiera enseñamos dale. Con el viento le pego con comba, estos gatos se asombran. Con la visera y la chomba, con la visera y la chomba hacemos todo en la sombra. Quieren charla con nosotros, por eso ahora nos nombran.